Mi hija me excluyó de su boda porque sus suegros millonarios dijeron que yo no daba la imagen correcta. Entonces expuse su crueldad en Facebook. Y la boda se canceló, el negocio familiar colapsó, y mi hija perdió todo por defenderme. Tengo 50 años, trabajo vendiendo bienes raíces desde hace como 15 años, y lo que pasó con la boda de mi hija hace unos meses casi me destruye por completo. O sea, literalmente pensé que iba a perder a Melissa para siempre. Supongo que debería empezar por el principio, para que entiendas por qué hice lo que hice. Aunque mucha gente me dijo que estaba loca, y que arruiné todo, pero ya sabes, a veces tienes que defender tu dignidad sin importar el costo. Mi esposo murió cuando Melissa tenía 10 años, así que básicamente la crié sola durante 16 años. Fue cáncer, uno de esos que te agarran de sorpresa, y en 6 meses ya no hay nada que hacer. Teníamos algo de dinero ahorrado, pero obviamente no era suficiente para vivir indefinidamente. Entonces tuve que empezar a trabajar muy duro para que a mi hija no le faltara nada. Ya sabes, para que pudiera ir a una buena universidad, tener ropa decente, hacer actividades extracurriculares y todo eso. Me metí al negocio de bienes raíces porque los horarios eran flexibles y podía estar presente para ella, llevarla a la escuela, recogerla, ir a sus eventos deportivos, ese tipo de cosas. No nos sobraba el dinero, pero tampoco nos faltaba. Digamos que vivíamos bien, clase media, nada extraordinario, pero cómodos. Melissa siempre fue una niña increíble, la verdad. Sacaba buenas calificaciones, era responsable, me ayudaba en la casa, nunca me dio problemas típicos de adolescentes rebeldes, ni nada de eso. Creo que entendía que éramos un equipo, que teníamos que apoyarnos mutuamente porque no había nadie más, y eso nos hizo muy cercanas. Yo trabajaba mucho, a veces tenía que mostrar casas en fines de semana o en las noches, pero siempre encontraba tiempo para ella. Íbamos al cine los viernes, cocinábamos juntas los domingos, teníamos nuestras tradiciones y nuestros momentos especiales. Éramos más que madre e hija, éramos mejores amigas, o al menos eso pensaba yo. Cuando Melissa entró a la universidad, eligió estudiar marketing en una institución privada bastante buena. Yo estaba orgullosísima, había trabajado tanto para que pudiera tener esa oportunidad, que cuando la aceptaron, literalmente lloré de felicidad. Obvio tuvimos que pedir préstamos estudiantiles, y yo trabajé horas extras para ayudarla con los gastos, pero valió totalmente la pena verla feliz y exitosa. Fue en su último año de universidad que conoció a Gregory en una clase de estrategia de negocios o algo así. Al principio parecía un chico normal, ya sabes, bien educado, amable conmigo las pocas veces que lo vi, nada fuera de lo común. Melissa me contaba que sus padres tenían una agencia de relaciones públicas bastante importante y que él eventualmente iba a trabajar ahí, pero honestamente yo no le presté mucha atención a esos detalles porque lo importante era que trataba bien a mi hija. Después de que se graduaron hace como 4 años, Gregory y Melissa empezaron a vivir juntos en un departamento en la zona bonita de la ciudad, ya sabes, esos edificios nuevos con gimnasio y alberca y toda la cosa. Yo seguía en mi casa normal de clase media, en un vecindario tranquilo, nada lujoso pero cómodo. Empecé a notar que Melissa venía menos a visitarme. Antes venía cada semana, y de repente pasaban 2 semanas, luego 3, luego un mes sin que viniera. Cuando le preguntaba me decía que estaba muy ocupada con el trabajo, que Gregory y ella tenían muchos compromisos sociales, eventos de networking, cenas con clientes de la agencia de sus suegros, ese tipo de cosas. Yo trataba de no presionarla porque entendía que estaba construyendo su carrera y su vida, pero no voy a mentir, me dolía un poco sentir que me estaba dejando de lado. Conocí a los padres de Gregory solo 2 veces en todos esos años. La primera fue en una cena incómoda en un restaurante súper elegante, donde básicamente me hicieron sentir como si no perteneciera ahí, ya sabes, con sus comentarios sobre vinos que yo no conocía, y sus conversaciones sobre viajes a Europa y reuniones con no sé qué celebridades. La madre de Gregory, no recuerdo si alguien me dijo su nombre, o simplemente nunca lo usaron, me preguntó a qué me dedicaba, y cuando le dije que vendía casas, me miró como si hubiera dicho que trabajaba limpiando baños, con esa cara de superioridad que algunas personas tienen. El padre tampoco era mejor. Todo el tiempo hablaba de su agencia, y de lo importantes que eran sus clientes, y básicamente ignoraba cualquier cosa que yo decía. Salí de esa cena sintiendo que había fallado algún tipo de examen invisible. La segunda vez que los vi fue como un año después en una fiesta de cumpleaños de Gregory, y fue básicamente lo mismo. Ellos y sus amigos ricos hablaban de cosas que yo no entendía o no me interesaban, y yo me quedé la mayor parte del tiempo en una esquina, sintiéndome completamente fuera de lugar.
Melissa estaba tan ocupada siendo la anfitriona perfecta que apenas me habló. Y cuando finalmente nos fuimos, yo le dije algo como, tus suegros no son muy amables conmigo, la verdad. Y ella solo dijo, ay mamá, no exageres, solo son un poco formales, no lo tomes personal. Pero yo sabía que sí era personal. Podía sentirlo en la forma en que me miraban, en cómo cambiaban de tema cuando yo intentaba participar en las conversaciones, en cómo básicamente me trataban como si fuera invisible o peor, como si fuera una vergüenza. Avancemos a hace 8 meses, cuando Melissa me llamó toda emocionada para decirme que Gregory le había propuesto matrimonio. Yo obviamente estaba feliz por ella, porque al final del día lo único que quieres como madre es que tu hija sea feliz, ¿verdad? Le pregunté detalles sobre la propuesta, sobre el anillo, sobre cuándo pensaban casarse, y ella me dijo que probablemente en 6 o 7 meses, porque querían una boda grande en primavera. Yo inmediatamente empecé a pensar en cómo iba a ayudar económicamente con la boda, ya sabes. Había estado ahorrando un poco porque sabía que este día llegaría eventualmente, y aunque no tenía tanto dinero como los padres de Gregory, quería contribuir con algo significativo para mi única hija. Las siguientes semanas Melissa y yo hablábamos por teléfono sobre ideas para la boda, colores, lugares, ese tipo de cosas. Yo le sugería opciones bonitas pero razonables, ya sabes, lugares que fueran elegantes sin ser ridículamente caros, y ella parecía estar de acuerdo. Pero después de como un mes, empezó a decirme que los padres de Gregory querían ayudar con la planificación porque tenían contactos en la industria de eventos y podían conseguir mejores precios. Y honestamente yo pensé, bueno, genial, menos presión financiera para mí. Lo que no sabía era que básicamente iban a tomar control total de todo y convertirlo en su boda, no en la boda de Melissa y Gregory. Un día Melissa vino a mi casa. Y cuando digo vino a mi casa me refiero a que apareció sin avisar, lo cual era raro porque siempre me avisaba antes. Tenía cara de haber estado llorando, y yo inmediatamente me asusté, pensando que algo horrible había pasado, tipo que Gregory la había engañado, o que estaba enferma, o algo así. Nos sentamos en la sala, y ella no podía ni mirarme a los ojos, y yo le decía, cariño, ¿qué pasa? Me estás asustando. Y ella solo lloraba y lloraba sin poder hablar. Finalmente, después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron como 10 minutos, me dijo las palabras que literalmente me rompieron el corazón en 1000 pedazos. No puedes venir a la boda, mamá. Los padres de Gregory no quieren que estés ahí. Me quedé ahí sentada tratando de procesar lo que acababa de escuchar, porque honestamente no tenía sentido. O sea, ¿cómo que no puedo ir a la boda de mi única hija, la niña que crié sola durante 16 años, a la que le di todo lo que tenía y más? Le pregunté por qué. Dime por qué no. Quieren que esté ahí. Y ella seguía llorando y diciendo cosas como, no es justo, lo sé. Lo siento tanto, mamá. Pero ellos dicen que no encajas con el tipo de gente que va a estar en la boda, que va a haber clientes importantes de la agencia y gente influyente, y que tu presencia va a, ya sabes, no va a dar la imagen correcta. Me quedé en shock total. Tipo, sentía como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago y no pudiera respirar. Le pregunté. ¿Y tú qué piensas, Melissa? ¿Tú estás de acuerdo con esto? Y ella me dijo. No, mamá. Claro que no estoy de acuerdo. He estado peleando con ellos por semanas sobre esto, pero Gregory dice que si no hacemos lo que sus padres quieren, van a dejar de pagar la boda, y no sé qué hacer. Y ahí fue cuando me di cuenta de que mi hija, mi propia hija, estaba eligiendo una boda costosa sobre su propia madre, le dije. Entonces, cásense en el juzgado o hagan algo pequeño que puedan pagar ustedes. No necesitas una boda de $100,000 o lo que sea que estén planeando. Y ella solo dijo, no lo entiendes, mamá. Esto es importante para la carrera de Gregory, para nuestro futuro. Tenemos que mantener buena relación con sus padres. No sé cuánto tiempo más seguimos hablando ese día. Honestamente, todo se volvió borroso en mi mente. Recuerdo que en algún momento le dije que se fuera de mi casa, que no quería verla si iba a permitir que me trataran así, y ella salió llorando, y yo me quedé sola en mi sala sintiéndome como la peor basura del mundo. Pasé como 3 días sin salir de la casa, sin bañarme, sin comer bien, solo llorando y preguntándome qué había hecho mal como madre para que mi hija me hiciera esto. Mis amigas me llamaban y yo no contestaba. Tuve que cancelar algunas citas para mostrar casas porque literalmente no podía ni hablar sin ponerme a llorar. Al 4.º día me desperté, y ya no sentía tristeza. Sentía rabia, tipo una rabia que nunca había sentido en mi vida. ¿Quiénes se creían estos ricos presumidos para decidir que yo no era lo suficientemente buena para estar en la boda de mi hija?
¿Quiénes eran ellos para juzgarme cuando yo había trabajado honestamente toda mi vida? Cuando había criado sola a una hija increíble, cuando nunca le había hecho daño a nadie, y lo peor de todo, ¿cómo era posible que Melissa lo permitiera? Esa fue la parte que más me dolió, si te soy sincera, que mi propia hija no tuviera las agallas de defenderme. Decidí que no me iba a quedar callada, que no iba a aceptar este trato como si no fuera nada. Me senté en mi computadora y abrí Facebook, ya sabes, esa red social que supuestamente ya nadie usa, pero que honestamente todos los de mi generación todavía usamos. Empecé a escribir todo, absolutamente todo lo que había pasado. No me guardé nada. Expliqué cómo había criado a Melissa sola, después de que su padre murió. Cómo había trabajado incansablemente para darle una buena vida. Cómo me había esforzado por tener buena relación con su futuro esposo y su familia, y cómo ahora me habían prohibido asistir a su boda porque supuestamente no encajaba con su clase social. Escribí sobre la cena incómoda, sobre cómo me habían hecho sentir inferior, sobre cómo me habían tratado como si fuera invisible. Escribí sobre cómo mi hija, la persona que más amaba en el mundo, había decidido que una boda cara era más importante que su propia madre. No usé malas palabras ni insultos, solo conté los hechos tal como habían pasado, pero dejé muy claro lo que pensaba de estas personas que se creían superiores solo porque tenían dinero. Al final del post, escribí algo como: al parecer en el mundo de los ricos, el amor de una madre y años de sacrificio no valen nada comparado con mantener las apariencias, y etiqueté a la agencia de relaciones públicas de los padres de Gregory, a Gregory mismo, y a un par de páginas locales de eventos y sociedad que sabía que ellos seguían. Presioné publicar y, honestamente, no esperaba que pasara nada más allá de que mis amigas me dieran palabras de apoyo. Ya sabes, comentarios tipo: «Ay, qué horrible, estamos contigo», ese tipo de cosas. Pero en cuestión de horas, el post empezó a volverse viral de una forma que nunca imaginé. La gente lo compartía y compartía y compartía, y los comentarios eran cientos, luego miles. Algunos eran de apoyo total, gente contando sus propias historias de discriminación por clase social, otros criticando a familias elitistas que se creen mejores que los demás solo por tener dinero. Hubo algunos comentarios negativos también, personas diciendo que yo estaba siendo dramática o que debería resolver esto en privado, pero la mayoría eran de apoyo. El post llegó a tener como 50.000 compartidas en el primer día, lo cual para mí era una locura total porque yo normalmente publicaba fotos de casas en venta y me daban como 20 likes. Empezaron a aparecer artículos en blogs locales sobre el post, páginas de chismes compartían capturas de pantalla, y básicamente se convirtió en un escándalo enorme en la comunidad. La agencia de relaciones públicas de los padres de Gregory empezó a recibir comentarios negativos en todas sus páginas, gente diciendo que eran hipócritas, que cómo podían ayudar a otras personas con su imagen pública cuando ellos mismos eran tan clasistas y horribles. Como al segundo día de haber publicado el post, empezó a sonarme el teléfono sin parar. Era un número que no tenía guardado, pero decidí contestar, y era el padre de Gregory. Ya sabes, el dueño de la agencia. Nunca lo había escuchado tan desesperado. Básicamente me estaba rogando que borrara el post, diciendo que estaba arruinando su negocio, que clientes importantes estaban considerando terminar sus contratos con ellos, que su reputación estaba por los suelos. Yo solo le dije: «Ah, ahora sí te importo. Ahora sí soy lo suficientemente importante como para que me llames». Curioso cómo funcionan las cosas. Él intentó justificarse diciendo que todo había sido un malentendido, que por supuesto que yo era bienvenida en la boda, que no sabía de dónde Melissa había sacado esa idea. Puras mentiras, obviamente. Le dije que era un cobarde y un mentiroso, que yo no era estúpida, y que sabía perfectamente que él y su esposa habían tomado esa decisión, y que no iba a borrar nada. Me empezó a amenazar sutilmente. Ya sabes, cosas como: «Esto podría afectar tu negocio también, podrías arrepentirte de esto». Pero yo ya estaba tan enojada que no me importaba. Le colgué el teléfono y bloqueé el número, y cuando volvió a llamar de otro número hice lo mismo. Llamó como 5 veces más de números diferentes y yo los bloqueé todos. Esa misma noche Melissa me llamó llorando histéricamente. Tipo no podía ni entender lo que decía de lo alterada que estaba. Cuando finalmente se calmó un poco me dijo: «Mamá, por favor, borra el post, por favor, nos estás arruinando la vida. Gregory está devastado. Sus padres están furiosos. La boda está en peligro. Todo es un desastre». Y yo le dije: «Bueno, cariño, tal vez debiste pensar en eso antes de dejar que me prohibieran ir a tu boda. Tal vez debiste defenderme cuando tuviste la oportunidad». Ella seguía rogando y rogando, diciendo que haría lo que fuera para arreglar esto, que por supuesto que yo podía ir a la boda ahora, que todo estaba solucionado. Le pregunté: «Entonces, Gregory,
¿Y tú? Van a pagar la boda ustedes mismos sin ayuda de sus padres. Y ella se quedó callada. Le dije, eso pensé. No ha cambiado nada, excepto que ahora están desesperados por salvar su reputación. Le expliqué que no iba a borrar el post, que esto ya no era solo sobre mí o sobre la boda, era sobre el principio de la cosa, sobre no dejar que gente rica y cruel pise a los demás solo porque pueden. Melissa me dijo cosas horribles esa noche, cosas como, eres una egoísta, solo piensas en ti, nunca has apoyado mi felicidad, y yo solo le respondí, si esto es lo que necesitas creer para justificar lo que me hiciste, adelante. Y le colgué. Durante los siguientes días, más y más gente empezó a salir del closet, por así decirlo, compartiendo sus propias experiencias con la familia de Gregory. Ex-empleados de la agencia contaban cómo los habían tratado mal, cómo pagaban salarios miserables mientras ellos vivían en lujo, cómo humillaban a la gente frente a otros. Proveedores de eventos contaban que los padres de Gregory nunca pagaban a tiempo, y siempre trataban de regatear precios de manera ofensiva. Incluso algunas personas que habían asistido a eventos organizados por ellos compartían anécdotas de cómo habían sido groseros con el personal de servicio, con meseros, con choferes, ese tipo de cosas. Era como si mi post hubiera abierto las compuertas y todo el mundo que alguna vez había sido maltratado por estas personas finalmente se sintiera con el poder de hablar. La agencia de relaciones públicas literalmente empezó a desmoronarse. Artículos en periódicos locales cubrían el escándalo. Clientes importantes públicamente anunciaban que estaban terminando sus contratos con ellos, y básicamente su negocio se estaba yendo al caño. Parte de mí se sentía mal porque al fin y al cabo, esto iba a afectar a Gregory también y por ende a Melissa. Pero otra parte de mí, la parte que había sido humillada y rechazada, sentía una satisfacción que no puedo negar. Era como, finalmente alguien les está poniendo un espejo enfrente para que vean quiénes son realmente. Gregory me llamó como una semana después del post, y su tono era muy diferente al de su padre, más calmado, más genuino tal vez. Me dijo que entendía por qué había hecho lo que hice, que sus padres se habían portado horriblemente conmigo, y que él también tenía parte de la culpa por no haberme defendido. Me pidió que considerara borrar el post no por sus padres, sino por Melissa, que ella estaba sufriendo mucho, y que esto estaba afectando su salud mental. Le dije que Melissa sabía perfectamente cómo contactarme si realmente quería hablar conmigo, que mi teléfono funcionaba en ambas direcciones, y que no iba a borrar nada. Él intentó explicarme que entendía mi punto, pero que las cosas se habían salido de control, que esto ya no era solo sobre la boda, sino sobre sus carreras, su futuro, todo. Y yo le respondí, exacto, Gregory, ahora entiendes cómo me sentí yo cuando me dijeron que no podía ir a la boda de mi hija, que mi presencia arruinaría su evento perfecto, que yo no era lo suficientemente buena. Le dije que esto no era venganza, que era consecuencias, que finalmente, tu familia está enfrentando las consecuencias de tratar a la gente como basura solo porque tienen menos dinero que ustedes. Como 2 semanas después del post, que ya tenía más de 200,000 compartidas y había salido en las noticias locales e incluso en algunos programas de radio, me enteré por una amiga que la boda había sido pospuesta indefinidamente. Aparentemente el lugar donde iba a ser ya no quería asociarse con la familia por toda la publicidad negativa. El planificador de eventos se había retirado del proyecto, y básicamente todo se había cancelado. No voy a mentir. Cuando escuché eso, sentí una mezcla rara de tristeza y satisfacción. Tristeza porque era la boda de mi hija, y yo realmente había querido estar ahí celebrando con ella, y satisfacción porque, bueno, tal vez ahora entendían lo que se siente que te destruyan algo importante. Pasaron como 3 semanas más sin que Melissa ni Gregory me contactaran, y yo honestamente pensé que eso era el fin, que había perdido a mi hija para siempre, y que tendría que aprender a vivir con esa realidad. Me enfoqué en mi trabajo, en mis amigas, en tratar de reconstruir algún tipo de normalidad en mi vida. El post todavía estaba ahí en Facebook, ya no se compartía tanto, pero los comentarios seguían llegando, mensajes de apoyo de gente que había pasado por situaciones similares, historias de otras madres que habían sido rechazadas por familias de sus yernos o nueras. Un día, era como un martes normal, hace exactamente un mes, estaba en mi casa preparando la cena cuando tocaron la puerta. No esperaba a nadie, así que me asomé por la mirilla, y casi me da un infarto cuando vi a Melissa y Gregory parados ahí. Por un segundo pensé en no abrir, en dejarlos ahí afuera, pero algo en la forma en que estaban parados, ya sabes, como derrotados y pequeños, me hizo abrir la puerta. Entraron, y los 3 nos quedamos ahí en la sala sin saber qué decir, durante lo que pareció una eternidad. Finalmente Melissa habló y me dijo, «Mamá, nos casamos hace 3 días en el juzgado, solo nosotros 2 y 2 testigos que encontramos ahí.
No hubo boda grande, no hubo fiesta, no hubo nada de lo que habíamos planeado. Los padres de Gregory lo desheredaron cuando se enteraron, le dijeron que era un traidor y que había elegido a la familia equivocada, y básicamente cortaron todo contacto con él. Y entonces los dos se pusieron a llorar, tipo llorar de verdad, y me dijeron que habían sido unos idiotas, que habían dejado que el dinero y las apariencias fueran más importantes que el amor y la familia, que lamentaban profundamente haberme hecho daño. Melissa se arrodilló frente a mí, literal se arrodilló, y me dijo que lo sentía más que nada en el mundo, que no había pasado un solo día sin que se odiara a sí misma por haberme tratado así, que yo era la persona más importante en su vida, y que había sido una hija horrible. Gregory también se disculpó. Dijo que había sido débil y cobarde, que debió haber defendido a Melissa y defenderme a mí desde el principio, que sus padres siempre habían sido gente terrible, y que él lo sabía pero había preferido ignorarlo. No voy a decir que los perdoné inmediatamente, porque honestamente todavía estaba muy herida, pero algo en verlos ahí, tan arrepentidos y tan rotos, me ablandó. Le pregunté a Melissa, ¿de verdad te casaste sin mí ahí? Y ella dijo que sí, que no quería una boda donde yo no estuviera, que prefería casarse en el juzgado con Gregory, solo antes que tener una fiesta enorme sin su mamá. Y eso, no sé, eso me llegó al corazón de una forma que no esperaba. Les dije que necesitaba tiempo para procesar todo, que no podía simplemente pretender que nada había pasado, que las heridas que me habían causado eran profundas, y que iba a tomar mucho trabajo reconstruir nuestra relación. Ellos dijeron que entendían perfectamente, que tomarían todo el tiempo que yo necesitara, que iban a demostrarte con acciones no solo con palabras que habían cambiado. Se quedaron como 2 horas más esa noche, y hablamos de todo, de cómo nos sentíamos, de qué había pasado, de cómo íbamos a seguir adelante. Ahora, un mes después de esa noche, Melissa viene a visitarme 2 o 3 veces por semana. Cocinamos juntas otra vez, vemos películas, hablamos de todo como solíamos hacer. Gregory también viene a veces, y honestamente, está haciendo un esfuerzo real por conocerme como persona, no solo como la madre de su esposa. Consiguió un trabajo en una agencia de publicidad diferente, porque obviamente no puede trabajar en la de sus padres, y aunque gana menos dinero que antes, dice que está más feliz porque finalmente está fuera de su influencia tóxica. ¿El post todavía está en Facebook? Sí. Todavía está ahí. Y no lo voy a borrar. Algunos me han preguntado si, ahora que las cosas están mejor con Melissa, no debería quitarlo, pero la verdad es que ese post no es solo sobre mi situación personal. Se convirtió en algo más grande que eso. Es un recordatorio de que la gente no puede tratar a otros como basura sin consecuencias, de que el dinero no te hace mejor persona, de que la clase social no determina tu valor como ser humano, y todas esas personas que compartieron sus propias historias de maltrato, todas esas voces que finalmente fueron escuchadas, merecen que su testimonio permanezca ahí. ¿Me arrepiento de haberlo publicado? Honestamente no lo sé todavía. Destruyó la relación de Gregory con sus padres, probablemente arruinó su negocio, causó un montón de dolor y drama, pero también logró que mi hija finalmente abriera los ojos, que se diera cuenta de que había cosas más importantes que el dinero y las apariencias, que me recuperara cuando pensé que la había perdido para siempre. Supongo que al final todo tiene un precio, y este fue el precio de mi dignidad, de no dejarme humillar sin decir nada. Las cosas no son perfectas entre Melissa y yo. Todavía hay momentos incómodos, todavía hay heridas que están sanando lentamente. Pero estamos trabajando en ello. Estamos reconstruyendo lo que se rompió, y eso es lo que importa. La semana pasada me mostró fotos de su boda en el juzgado, solo ellos dos frente a un juez con ropa normal, nada fancy, y me dijo, «Mamá, sé que esto no fue lo que habíamos planeado, pero fue perfecto porque fue honesto, fue real, fue solo nosotros siendo nosotros». Y cuando lo dijo me abrazó y lloró. Y yo también lloré, y creo que en ese momento algo sanó entre nosotras. No todo, pero algo importante. No sé qué va a pasar con los padres de Gregory, si su negocio va a sobrevivir o no, si algún día van a aceptar que lo que hicieron estuvo mal. Honestamente ya no es mi problema, ya no me importa. Lo único que me importa es que tengo a mi hija de vuelta, que ella finalmente entendió que hay cosas en la vida que no se pueden comprar con dinero, y que yo, una vendedora de casas de clase media que enviudó hace 20 años, valgo tanto como cualquier otra persona, sin importar cuántos ceros tenga en mi cuenta bancaria.